El gobierno de Maduro cumple su amenaza y despide a empleados que firmaron a favor del revocatorio. ¿Qué busca sacar al presidente? ¿Esto es legal? Déjenme ponerle esto en contexto. Ya sabemos que en Venezuela hay una crisis humanitaria, una crisis económica, una crisis política. Hay ciertos sectores de la población que consideran que la solución es política. Hay que remover al presidente Maduro del poder. Y para eso están convocando un poder que le da la Constitución, que es un referéndum revocatorio. ¿Qué pasa? Que el presidente Maduro purga o pide en 48 horas que se despidan a funcionarios que firmaron ese proceso para conectar, digamos, o prender el proceso revocatorio. Aquellos que firmaron, el presidente no le gustó y por tanto dijo: señores, a los ministros, háganme una lista, tengo los nombres y me los despiden. La pregunta que nos hacemos nosotros acá, porque hasta julio, según tengo estadísticas de Únete, que es la Unión Nacional, dice, la Unión Nacional de Trabajadores cita que hasta ahora se han despedido al menos 1.250 empleados estatales. Han sido destituidos por el referéndum. La pregunta es, ¿esto es legal? ¿Esto lo permite la Ley Orgánica del Trabajo? Vamos con Gustavo Linares, abogado profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Gustavo Linares, un gusto tenerlo en el programa. Ok. ¿Es legal esto? No lo es. O sea, ¿puede un presidente de un país decir: señores, aquí hay gente que está firmando en contra mía, que por otro lado nos preguntamos cómo es que se saben esos nombres? Y eso es otra cosa que quiero preguntar también. Pero digamos, no me gustó esta gente, está votando en contra mía. ¿Por qué? Porque están en contra de lo que yo creo, no están defendiendo la revolución, por tanto me lo sacas del poder. ¿Eso legalmente lo permite la Ley Orgánica del Trabajo? Sí, permítame responder su segunda pregunta. Es obvio que el Maduro tenga los nombres porque en este caso no se trató de una votación secreta, sino precisamente de unas firmas, de una expresión espontánea de voluntad de solicitar el comienzo del revocatorio. Hay una lista de nombres indiscutiblemente que incluso puede consultarse en Internet en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Ahí no habría ninguna irregularidad en tener esos nombres que son del dominio público. El problema está en usar ese ejercicio de un derecho político semejante e incluso quizás más importante que el propio acto de votación como una herramienta para, como usted bien dijo, purgar a aquellas personas que, siendo funcionarios públicos, obviamente no están de acuerdo con los criterios del gobierno. Aquí habría que hacer una distinción elemental, ¿no?, que es común a todos nuestros países y a los países latinos de Europa, Francia, España, que es que los funcionarios públicos se dividen en los que son de libre nombramiento y remoción, podríamos llamarlos funcionarios políticos, y los demás, que son los que en Venezuela se llaman funcionarios de carrera administrativa. Los primeros, los funcionarios políticos, pueden ser removidos libremente. Estamos hablando de un ministro. El presidente de la República puede remover un ministro o destituirlo sin ninguna razón, sencillamente porque le parece. No se permite ni siquiera indagar por los motivos del presidente para destituir a un ministro o a un alto funcionario, llamemos el presidente de PDVSA. En ese sentido, si un ministro firmó por el revocatorio, que ya sería, pues, hablaría aún más gravemente de la crisis que estaríamos. Pero si ese fuera el caso, obviamente el presidente, o sea, Maduro o cualquier otro, obviamente le pediría la renuncia, lo removería. Pero ese es el caso de los funcionarios políticos, que son nada más los altos jerarcas, los presidentes de las empresas del Estado, por ejemplo, PDVSA, o el presidente, o un ministro, o el vicepresidente de la República, etc. Por el contrario, los que están siendo despedidos son funcionarios de carrera, funcionarios normales y corrientes que tienen derecho a la estabilidad en el trabajo, precisamente más allá o inclusive en protección de sus propias ideas políticas. Eso es claramente inconstitucional, es sencillamente una presión para burlar un derecho político. En este caso sería el ejercicio del revocatorio y carece, pues, de toda legalidad y es inconstitucional. Y entonces, ¿qué defensa tiene un empleado? Porque imagínate en una situación económica como la que vive el país,
con la crisis que hay humanitaria, con la crisis del desabastecimiento. O sea, el ingreso es importante para el venezolano, a ese venezolano empleado. Que de momento lo voten porque decidió no estar de acuerdo con las políticas del presidente y decide que se vaya a un referéndum revocatorio, porque simplemente está firmando para que se haga un referéndum revocatorio, no para ir en contra incluso del presidente, solamente que se haga un referéndum revocatorio, que la gente decida. A lo mejor yo puedo estar a favor del mismo presidente, pero voto por el referéndum revocatorio para que se solucione el problema de una vez. Y me votan por eso. ¿Qué defensas tengo yo legales como empleado? Bueno, en teoría las tiene todas. Podría recurrir a los tribunales, tanto en el caso de los empleados públicos, los que trabajan en instituciones públicas, un ministerio, un instituto autónomo, acudir a los jueces contenciosos administrativos, que llamamos también en todos nuestros países. Y si usted es un trabajador de una empresa del Estado, por ejemplo de PDVSA, podría acudir a los tribunales laborales. Sin embargo, lamentablemente tengo que decirlo, estadísticamente es imposible ganarle al gobierno desde la llegada al poder de Hugo Chávez. Estadísticamente imposible, tanto en el caso de los trabajadores como en el caso de los empleados públicos. Y en este caso, con aún mayor razón. Y no podemos olvidar ahora, que... Esto no es algo nuevo. O sea, que en la historia reciente existió, que es el famoso, tengo acá la lista Tascón, que en el 2003 aquellos que también estuvieron en contra, que fue una lista que recibió o que encontró un diputado llamado Luis Tascón, que esas personas que firmaron por hacer un referéndum revocatorio al entonces presidente Hugo Chávez, se hicieron públicas y por tanto esas personas las despidieron y que no se volverían a contratar. O sea, esto no es nuevo. No, la vileza de la lista de Tascón, uno de los actos más viles y execrables de la presidencia de Hugo Chávez, causó pues una herida muy grande en la sociedad venezolana. Eso fue un verdadero apartheid chavista. No solamente fueron despedidos de sus trabajos, sino que no pudieron contratar con el Estado, más nunca pudieron entrar en la función pública. No podemos olvidar que la fuerza laboral, la población económicamente activa venezolana es de 14 millones de personas aproximadamente, y hay aproximadamente 3 millones de funcionarios públicos. Estamos hablando del 20% de la fuerza activa, ¿no? Esto se continúa. Usted firmó, es una expresión muy triste, pues, de lo que ha pasado estos años. Usted firmó, quiere decir que usted jamás ha podido contratar ni ser funcionario público. Aquí, sencillamente, estamos en una reválida de esa actuación, pues, del presidente Chávez, ahora, pues, en una segunda ola, producto, pues, del revocatorio. Solamente que en este caso, Gustavo, pues, me queda un minuto y quiero tu opinión como profesional y personal, pero para entender una cosa clara. O sea, legalmente, si es un nombramiento libre, un cargo de libre nombramiento, puede ser removido. Ahora, sí. Son aquellos de carrera, o sea, de carrera, aquellos profesionales o empleados públicos de carrera, no es legal, es inconstitucional. ¿Cuál es tu lectura de esto? ¿Por qué? Porque ellos tienen unos derechos. Ellos tienen unos derechos como empleados. Ahora, ¿cuál es tu lectura de todo esto? Bueno, políticamente es usar la gran arma del chavismo, que es el miedo. El presidente Chávez no solo era popular, era muy temido, sobre todo por las personas más humildes. El presidente Chávez daba y quitaba. La prueba es que las viviendas, por ejemplo, las otorgaba, pero nunca dio propiedad. En este caso se trata de hacer escarmentar. Creo que la mayoría de los despedidos son de carrera, pero obviamente caerán algunas cabezas directivas como para amedrentar: mire, no vaya a firmar, no vaya a solicitar el revocatorio porque perderá su trabajo. Creo que eso no será suficiente para evitar el revocatorio presidencial, pero es un poco producir temor, es un terrorismo administrativo lo que está usando el gobierno, no por primera vez. Gustavo Linares, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias a usted, muchas gracias.